pero a veces el ministro ha tenido algunas versiones incoherentes, que después cambia su versión, entonces eso genera un poco de suspicacia, digamos, poco creíble de repente, ¿no? Enlace telefónico con Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular. El ministro Torres, el ministro de Justicia, ha dicho aquí en Exitosa que si la enfermedad de Alberto Fujimori se está agravando y que se podría comenzar a hablar ya de un indulto humanitario. Bienvenido, congresista, a Las Cosas por su Nombre. Señorita Novoa, ¿cómo está? Un gusto estar con ustedes. Bueno, a su interrogante, bueno, sorprende el enunciado del ministro de Justicia, puesto que en ciertas oportunidades ha tenido diferentes versiones respecto a un tema, como por ejemplo el caso Julio Velarde, en el caso Antamina, y ahora resulta ambigua este comentario, este enunciado que hace el ministro Aníbal Torres, lo cual no deja de sorprender una vez más. Pero ¿le sorprende para bien, le sorprende para mal? Porque lo que hemos visto es que en realidad la enfermedad de Alberto Fujimori se ha ido empeorando en el tiempo, ¿no? Sus dos hijos han estado recientemente en la clínica, dado que sus dos padres han estado mal. Y por la edad es normal que las personas se deterioren. Así es la ley de la vida, ¿no? Entonces él está diciendo que si se va deteriorando más, es posible que ya se comience a hablar de un indulto humanitario. ¿Esto lo sorprende para bien o para mal? No, definitivamente para bien, pero si fuera una confesión sincera del señor ministro, saludamos efectivamente, porque la mayoría de los peruanos queremos que el presidente Fujimori esté en su casa, pero como le decía, si él es coherente con sus versiones, creo que es razonable, pertinente, justo en realidad para la democracia en el país, lo cual, como le reitero, nosotros saludamos esa posición. Pero a veces el ministro ha tenido algunas versiones incoherentes, que después cambia su versión, entonces eso genera un poco de suspicacia, digamos, poco creíble de repente, ¿no? No le cree, porque va cambiando de versión. Como le digo, si fuera una confesión sincera del señor ministro, por supuesto, bienvenido, porque es el sentir del clamor de muchos peruanos en nuestro país para que el presidente Fujimori esté libre, por las razones antes expuestas y por lo que ha hecho el Poder Perú. Entendemos de que últimamente el ministro ha estado teniendo desaciertos, como por ejemplo el comentario respecto al señor Velarde, o como que algunos empresarios mineros estén a favor de la vacancia del presidente. Entonces eso genera un poco, se torna un poco ambigua, como que genera desconfianza. Entonces a veces es poco creíble lo manifestado por el ministro Aníbal Torres. Entonces usted me diría ver para creer, es decir, quiere ver si es que sigue en la línea y que no cambia, va torciendo su manera de ver en el camino. Yo creo que es saludable de que no solamente el ministro de Justicia, sino todos los ministros, inclusive el propio presidente de la República, guarden esa postura de anunciar medidas públicamente, pero que en la práctica se ejecuten, se hagan realidad. Eso es lo que genera más seguridad política, seguridad social dentro de nuestro país, que necesitamos lo más antes posible por parte de nuestras autoridades. Yo le voy a leer lo que ha dicho exactamente para ver si es que tiene algún otro tipo de reacción. El ministro Aníbal Torres reveló que su sector evalúa, o sea, ya está en evaluación, un eventual indulto humanitario para Alberto Fujimori por su estado de salud. O sea, ha anunciado que ya están evaluando. Si esta persona se encuentra gravemente enferma, lo lógico es que vaya a morir a su casa. Bueno, ya no solamente esos informes médicos no han sido de ahora, de hace mucho tiempo, donde inclusive la familia del presidente Fujimori ha puesto en conocimiento de que está atravesando una grave enfermedad.
por lo que es razonable, es humanitario de que el presidente de la República, Alberto Fujimori, ya pueda estar en su domicilio para recibir las atenciones necesarias. Yo creo que con justa razón es que deberían darle el indulto, pero como le digo, todo depende ahorita de la evaluación que haga el ministro de Justicia, que sea cierto y el presidente asuma ese rol democrático y constitucional que se tenga bien en favor del presidente Fujimori. ¿Cómo van las cosas? ¿Usted cree, así como ha terminado el país dividido por una elección, como ha terminado enfrentado políticamente el Congreso de la República entre derecha e izquierda radical, ¿no? Como públicamente son contrincantes políticos el fujimorismo con la gente de Cerrón, ¿no? Con los militantes de Cerrón, de Perú Libre. ¿Usted cree en realidad que se pueda hacer posible, que se pueda hacer realidad un indulto de Alberto Fujimori con el presidente Castillo como presidente de la República? Bueno, por eso pues acá lo que prima es el ser humano, por una cuestión humanitaria. Es saludable de que el señor presidente de la República asuma esa responsabilidad y pueda dar el indulto humanitario al presidente Fujimori, puesto que ya los informes médicos en sendas oportunidades han hecho referencia al estado de salud. Es que se lo preguntaba también porque, así como Alberto Fujimori, hay muchos enfermos que están en prisión y que no se les da el indulto y mueren en la cárcel. Y dada toda la coyuntura que le he dicho, todas las condiciones y cómo está el país, de repente para usted era imposible que se diera este indulto en este gobierno. No, existe, bueno, en este caso existen posibilidades de que puedan entrar en razonamiento no solamente la bancada de Perú Libre, sino también las otras bancadas, en favor de brindar todo apoyo social, humanitario, no solamente del señor presidente, sino de todos los peruanos. Muy bien, entonces quisiera cambiar de tema, por favor, y quisiera entrar al tema de la coyuntura, congresista. Acaba de decir Diego Bazán, congresista, que esta noche Avanza País va a iniciar un proceso de recolección de firmas para interpelar al ministro de Educación, el único responsable político de la filtración del examen de docentes, que es un hecho muy grave. Usted ya ha visto que la posición del Ministerio de Educación es que no se va a anular el examen. ¿Usted y el fujimorismo apoyaría esta interpelación? Bueno, eso yo creo que muy responsable sería de mi parte. No hemos tocado esto en la sesión de bancada, que lo vamos a tener en horas posteriores, pero el propio ministro de Educación ha hecho referencia de que si comprueban las irregularidades en la prueba de docentes, él asumiría toda responsabilidad. Entonces, yo creo que esta salida del ministro de Educación no solamente hace, conocer de que efectivamente ya existen varios elementos de prueba, varios elementos de convicción, donde el ministro sabe que él va a ser el que va a tener que responder, porque imagínate, eso ya es sabido de que lamentablemente estos actos ilícitos, yo creo que ya tenían conocimiento inclusive dentro del propio partido. Muy bien, pero usted sí apoyaría la interpelación. Por supuesto, yo creo que es un mecanismo constitucional que se tiene en el Congreso de la República ante las evidencias de actos ilícitos e irregulares en este último examen de profesores. Yo creo que sería razonable y legal también, ¿no? Por supuesto, la interpelación al ministro de Educación. Ayer el presidente del Colegio de Educadores del Perú, del Colegio de Profesores del Perú, me dijo que la filtración podría haber venido por el ala del FENATE. Usted me acaba de mencionar al FENATE. ¿Por qué? Claro, y eso es lo que bueno, genera esa suspicacia, como le digo, porque ellos están tratando de inquistarse. Bueno, ya se han inquistado en varios ministerios. No solamente tenemos el problema de los profesores evaluados en el Ministerio de Educación, sino también pues hemos visto en el Ministerio de Defensa, donde hablan de
de meritocracia, hablan de oportunidades, pero mira, lamentablemente ellos están poniendo a dedo prácticamente a todos los funcionarios, inclusive ahora en estas últimas evaluaciones del Ministerio de Educación. Entonces, muy bien. Como le digo, dista mucho los mensajes del presidente de la República, dista mucho los mensajes de congresista, política, de congresista, parte de los pero ustedes nada si apoyan esta interpelación, el fujimorismo, contra el ministro de Educación, después no se van a tirar para atrás como en el caso del ministro del MTC. No es que nos hemos tirado para atrás. Sí, se tiraron para atrás. Nosotros lo que hemos visto votaron en abstención. Lo que hemos visto, claro, es que nosotros queríamos a realizar una interpelación, digamos, razonable, de acuerdo a la Constitución, porque es un tema muy importante y hacer una interpelación a dos ministros en el mismo día no era pues lo ideal, ¿no? Queremos escuchar, queremos realizar un debate democrático para el bien del país. Lo que estamos buscando justamente es darle seguridad a toda la población. Y yo creo que haber escuchado a dos ministros en un solo día no era, digamos, pertinente, ¿no? ¿Y ustedes ya van a comenzar a recoger las firmas? No, la interpelación del MTC, del ministro del MTC. Eso lo vamos a tratar seguramente en las sesiones de bancada que vamos a tener en las próximas horas, como le reitero, y yo creo que ahí se tomarán las decisiones políticas a favor de la gobernabilidad, no por intereses eminentemente particulares. Negativo eso en mi bancada. Sí, muy bien. Ojalá que sea rápido porque el transporte también es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular.